Perfecto, entonces, en lo que hemos avanzado, nos hemos introducido a lo que es la programación, a cómo se estructura un código. Voy a dedicar unos minutos a hacer algo de operaciones. Todo esto lo vamos a ir reforzando a medida que avancemos, pero es importante saber que el computador sabe sumar, sabe multiplicar y sabe dividir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Además de que tiene una jerarquía de operadores asociada, no lo hace como primero se le ocurra, sino que sigue una regla muy estricta, que son las mismas reglas que nosotros utilizamos en matemáticas básicas, elementales, para hacer operaciones en general. Ya nosotros deberíamos ir entendiendo que existe una memoria RAM que es donde se reservan las cosas, porque es el cerebro del computador. Por lo tanto, allí es donde nosotros vamos a guardar información elemental para procesarla y luego tener resultados que ofrecer para algo. Esta es nuestra RAM. Vamos a suponer que queremos reservar dos números enteros. Para ello, si son dos, A y B, digamos, entonces indico el tipo de dato int y puedo listarlos separados con una coma para poder crear las dos variables consecutivamente. Es lo mismo que haber hecho A y luego en otra línea haber creado B. ¿Ok? En este punto, ¿qué va a ocurrir? Cuando se ejecute la línea 6, se va a crear en RAM A. ¿Ok? Recuerden que esto también tiene una dirección asociada, que no estamos jugando con ella por el momento, pero existe. Y B se crea en otro lado, diferente, no tiene por qué ser consecutivo. Y aquí supongamos que se crea otra dirección. A y B son dos enteros, así que yo a A y B le puedo asignar enteros literalmente, no puedo asignarle otras cosas. Pero esta creación yo la puedo hacer, como son del mismo tipo, puedo hacerla en la misma línea y pongo A, B. No puedo poner punto y coma, porque el punto y coma significa que la instrucción ha finalizado. Y en este caso yo le estoy indicando que los identificadores A y B van a ser del tipo entero. Luego, yo a A puedo asignarle, por ejemplo, un 6 y a B puedo asignarle, por ejemplo, un 3. Yo puedo hacer allí varias cosas. Puedo crearme incluso un tercer elemento para guardar el resultado. Y lo puedo llamar resultado. No tienen por qué llamarse exactamente de forma parecida a todas las variables que tenga. Y en esta parte yo puedo poner, por ejemplo, resultado. Al resultado le voy a asignar alguna operación entre A y B y algunos otros números. Puedo aquí hacer cualquier operación combinada que se me ocurra. Por ejemplo, yo puedo poner 7 más 8 menos A por, y abro un paréntesis, 5 menos B. Supongamos que es esto y cierro punto y coma. Para el computador, el por no es como en matemáticas que es un punto o lo omitimos. Tengo que especificarle un asterisco para que ella entienda que este asterisco es la multiplicación. Esto también ayuda a reforzar que dentro de un identificador usted no puede tener el símbolo por, el símbolo asterisco, porque el computador va a pensar que usted está multiplicando. Y no es así. Vuelvo acá. Puedo hacer divisiones, incluso puedo acá agarrar y hacer esta división. Cambio este más por una división y así las tengo todas en la misma zona. Aquí lo importante no es que usted entienda toda esta expresión, ¿ok? Lo importante es que podamos resolver esa expresión. ¿Cómo lo haría el computador? Porque el computador lo va a saber hacer, ¿ok? Si yo aquí después de esto indico un cout y luego mando a imprimir el resultado es, observen que es texto lo que estoy indicando, y luego acá agrego otro operador de inserción y mando el contenido que tenga resultado, pues me debería marcar lo que quiera que haya sido que resolvió acá. Entonces, compilo y ejecuto y me va a dar un resultado. Me dice -12. El resultado es -12. Ahora, ¿cómo hizo el computador para darse cuenta que es -12? Esto no es que lo vamos a estar haciendo todo el tiempo, pero al menos una vez tenemos que saber cómo funciona. Y tiene una jerarquía de operadores. Tiene una jerarquía de operadores. ¿Cómo funciona esta jerarquía de operadores? En el nivel más alto, en el uno, tiene los paréntesis. Resuelve primero lo que esté entre paréntesis, sí o sí.
No hay forma de evitarlo. Nivel 2. Después va a resolver lo que se esté multiplicando o dividiendo de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. No es más importante la multiplicación que la división. Tienen el mismo nivel de importancia. Solo va a resolver primero el que esté más a la izquierda. Y en el último nivel tiene las sumas y las restas. Eso es lo último que va a hacer. No es más importante la suma que la resta. Son igual de importantes. Entonces, en este punto que está acá, podemos observar que tenemos ciertos valores. Lo primero que se va a ejecutar entonces sería lo que está dentro de los paréntesis y va a evaluar para resolver 5 menos b. Pero ¿cuánto es 5 menos b? La b contiene un 3. Así que lo que va a resolver es un 5 menos 3. Y 5 menos 3 es 2, que es lo que iría dentro de los paréntesis. Resolvió los paréntesis y el resto queda escrito tal cual. 7 dividido 8 menos a por 2, porque fue el resultado que se obtuvo. En esta parte, entonces va a elegir hacer qué. No hay paréntesis, sino que me voy al nivel 2. ¿Hay multiplicaciones o divisiones? Sí, está esta multiplicación y está esta división. Tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Cuál elijo primero? La que esté más a la izquierda. Entonces la que está más a la izquierda es esta que está acá. Y voy a resolver un 7 entre 8. Pero el computador, como yo le estoy indicando enteros, y él es como un niño que sabe hacer las cosas, pero él no se va a poner a suponer nada. Si usted no le da la instrucción correcta, él no la va a realizar. Entonces, ¿qué hace el computador? Como usted le dio enteros, que son los que no tienen decimales, el 7 no tiene decimales y el 8 no tiene decimales, él se va y hace la división 7 entre 8 como un niño de tercer grado, tal cual. Agarra y dice, oye, un número que multiplicado por 8 que me dé 7. No hay, ¿verdad? Entonces es 0. 8 por 0, 0. Al 7, 7. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se están generando dos cosas importantes acá. Un resto y un cociente. La operación de este slash, que es la división aplicada a dos enteros, la concibe como la parte cociente de la división. Así que en este caso, 7 entre 8 para el computador es 0. Y el resto queda exactamente igual. Ahora, ¿qué va a resolver en este punto? Tiene que resolver a por 2. ¿Y a por 2 cuánto vale a? La a vale 6. Por lo tanto, vamos a agarrar 6 por 2, 12. Y quedó 0 menos 12. Y 0 menos 12 es menos 12, que es el resultado que me ofrece el computador. ¿Sí? Si yo lo compilo, me da 12 menos 12, que es el valor que estamos determinando con la jerarquía de operadores. Desde luego, esta expresión que está acá es solamente de práctica y no vamos a estar haciendo este tipo de expresiones. Vamos es simplemente a linealizar fórmulas que encontremos para resolver cosas en general. Ahora, observen que acá, ¿qué pasó en la RAM? Si yo no agrego esto, sino que antes de esto pongo, por ejemplo, acá, a le asigno b más 1, punto y coma, y luego a b le asigno lo que tiene b más lo que tiene a, punto y coma, no necesito mandar a imprimir resultados, pero debo entender qué está sucediendo con la asignación destructiva en estos casos particulares. Porque observen que al crearse A y B, en la línea 8 se le asigna un 6A y en la línea 9 se le asigna un 3AB. Pero luego en la línea 10 se le dice que a A se le va a asignar B más 1. ¿Y cuánto tiene B? Tiene un 3. Más 1 serían 4. Así que a la A se le destruye el 6 y se le pone un 4. Y en la línea 11 a B se le va a asignar lo que tiene B, que es un 3, más 1. 3 más 1, 4. Se destruye este 3 y se le pone un 4. Por lo tanto, A y B al final del programa quedan con 4A y 4B.
Esta parte también es importante porque va a ser la secuencialidad de la destrucción en las asignaciones que hagamos a lo largo del programa. Ahora, vamos a plantearnos un problema un poco más real, un poco de matemática muy elemental y les voy a explicar todos los pasos que hay antes de la producción de un código. Porque todo esto que estamos haciendo aquí no resuelve nada, ¿sí? Estamos conscientes de eso. No resuelve absolutamente nada. Solo estamos haciendo cosas técnicas de programación y entendiendo de qué va el asunto con la codificación, con partes de la función main, que el return zero, que el using space y el include. Pero esto que está aquí es el código, ¿cierto? Es la producción del código fuente y lo llamamos exactamente de esta forma, código fuente. El código fuente va a producir, luego que nosotros apliquemos la compilación, ¿ok? Un código objeto. Este produce un código objeto que está escrito en un lenguaje binario, en el lenguaje que realmente entiende la computadora. Y cuando nosotros aplicamos la ejecución, que es ya el de correr el programa, se crea el ejecutable, que es el que se sube a RAM. ¿Ok? Que es el exe, en este caso para Windows, el ejecutable. Y en este proceso de acá se hace la carga de librerías, se cargan las librerías, que es como el IOStream. ¿Ok? Ahora, después de que ya está aquí, esta es la aplicación. Ya aquí tenemos nuestra app, pero el cuento no termina allí. Todavía continúa porque después de esto siguen otros pasos muy importantes. Esto que está aquí, toda esta fase, se genera con un botón, no es más nada. Pero a partir de acá, en todo en la compilación y todo eso, hay fases de depuración, documentación y validación, que es para nosotros poder dar a entender que el programa sirve. Pero ahora la cuestión es cómo llegamos al código fuente. ¿Cómo llegamos acá? Porque no es lo normal y no quiero que se metan en la cabeza que lo normal es como pasan en las películas, que la gente se sienta en el computador, codifica y obtiene todo. Abre cajas fuertes, se mete por todos lados, hace de todo. Eso no es así. El código fuente se produce a través del pensamiento de algoritmos que resuelvan problemas. La fase de diseño de algoritmo es sumamente importante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos el código. Voy a resumir esta partecita que les estoy explicando acá. Que bueno, después del código fuente, usted puede generar la aplicación que es para parte de manipulación, ya de la ejecución final. Y esto de acá tiene algunas cosas importantes, voy a anotarlas, que hay que hacer con toda esta zona, el código y la aplicación. Hay que hacer validación, que es probar con algún caso que sirva, depuración y documentación. Ahora, antes del código existen otras fases importantes y todo empieza porque aparece un problema. Y este problema lleva a una fase que es de análisis, donde nosotros estudiamos cómo resolver el problema, no lo estamos codificando, solo cómo resuelvo yo el problema. Después de la fase de análisis, viene la invención de un algoritmo general. ¿Ok? Luego de este algoritmo general, se produce un algoritmo específico, que ya es más parecido al código fuente. Y después viene la traducción a código fuente, que esta fase de acá es una transcripción o simple traducción. ¿A qué voy con todo esto? Si nosotros observamos, esta parte tiene 1, 2, 3, 4, 5. Para llegar al código fuente tiene 5 cajitas. Hay que pensar muy incisivamente en que observe que toda esta parte representa casi más del 70-80% de lo que hay que hacer para poder producir un código. Entonces, sentarse a producir el código directamente nunca es el camino bueno, ¿ok? A menos que usted todas estas fases las esté haciendo en el cerebro y ya las tenga hechas.
Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, pequeño, corto, sencillito, para poder repasar y entender todas estas fases. ¿Cómo es que eso va teniendo sentido en lo que nosotros vamos a hacer? Un problema básico de primaria incluso. Que el asunto no sea la lógica de ese problema particular. Que el asunto sea cómo vamos a determinar las fases de producción. Voy a escribir acá en un comentario. Cuando yo quiero hacer un comentario largo, yo puedo utilizar un slash asterisco, asterisco slash. Y todo lo que va dentro de estos dos es un comentario. No lo va a tomar en cuenta el compilador para nada. Entonces voy a idearme un problema. El problema sería, diseñe un programa que permita calcular el área de un triángulo, eh, donde el usuario final otorgará los valores de la base y la altura. En este sentido, debe usarse la fórmula correspondiente. Bien, entonces, tenemos este planteamiento. Diseñe un programa que permita calcular el área de un triángulo donde el usuario final otorgará los valores de la base y la altura. En este sentido debe usarse la fórmula correspondiente. Fase uno. Esta era la primera parte, tener el problema que resolver, porque no tiene ningún sentido hacer programación si no hay algo que resolver. El problema de resolver es este. ¿Cómo resuelvo este problema? Seguramente muchos de ustedes ya saben cómo se resuelve, pero voy a suponer que no sabemos cómo se resuelve. Entonces, la primera fase que viene es que yo debo enterarme cómo se resuelve el problema. Si no, no puedo darle solución. Podemos hacer exploración. Puedo irme a Google y preguntar por acá área de un triángulo. Tablaski, voy a preguntar área de un triángulo. Fórmula, porque supongamos que no me la sé. Y supongamos, bueno, aquí me dan una fórmula, pero yo no quiero ver esto, me vengo a imágenes. Y aquí yo empiezo a escudriñar poco a poco cómo es eso. Entonces aquí me dicen, oye, que el área va a ser igual a la base por la altura entre dos. Ok. Después que usted pasa por la fase de investigar qué es B, qué es H, qué es A, ve algunos ejemplos incluso de cómo se calcula, ve un video para saber, ok, ya yo sé cómo se calcula el área de un triángulo. Porque aquí hay más problemas y la fórmula sigue a repetirse, ¿no? Bueno, aquí hay otro tipo de fórmula, pero sigue siendo la misma, miren. Aquí que la altura y el área para un triángulo equilátero es otra, o sea, es otra forma. Supongamos que después de un proceso de búsqueda en el que usted tiene que aprender cómo se resuelve el problema, es obligatorio. Visita algún blog, hace lo que tenga que hacer para enterarse cómo es el asunto. Bueno, aquí explican todo. Por aquí, bueno, dicen que la altura va a ser la perpendicular que hay con la base y el área va a ser un medio por la base por la altura. Cada quien tiene su forma de explicarlo, pero al final todo el mundo va a llegar a lo mismo. Después que usted hace esto, yo lo voy a resumir acá, por supuesto, para no perder tanto tiempo allá. Y esa es una fase muy importante que es la fase del análisis. Si usted hace mal esta fase, el código no va a servir muy posiblemente. Porque si usted se equivoca en la lógica que debe desarrollar para poder dar una aplicación, ¿cómo esa aplicación va a funcionar si su creador no sabe cómo resolver el problema? Para usted poder programar, tiene que poder resolver el problema sin programar para poder hacerlo. Voy acá, análisis. ¿Qué vamos a hacer con el análisis? Nosotros sabemos que dada una base y una altura, si nosotros tenemos un triángulo, vamos a suponer que este es el triángulo, vamos a suponer que esta de acá es la base, toda esta, la base. Y la proyección del punto más alto hacia la base, que es esta línea de acá, vamos a dibujarla un poquito más derecha. Acá, la proyección perpendicular, que eso tiene que ver con que arma un ángulo de 90, como el piso y la pared, tal cual. Esta de acá es la altura. Toda esta de acá es la altura. Se sabe que el área de un triángulo va a ser igual a la base multiplicada por la altura dividida entre 2.
que perfectamente lo podemos poner acá así, dividido entre 2. Esto que está acá es mi fórmula. Cuando los problemas tienen una fórmula, debemos en el mismo análisis identificar qué es lo que yo quiero que el usuario me otorgue y qué es lo que el usuario quiere que yo le dé. Vale, pregunto, ¿qué es lo que el usuario me va a entregar? Base y altura. Base y altura nada más. Lo que quiere decir que esta base y esta altura es lo que el usuario va a ingresar. Y si eso es lo que el usuario va a ingresar, entonces base y altura van a conformar la entrada de mi programa. Es la entrada. Esto va a tener que ser suministrado por el teclado. Ahora, ¿qué es lo que el usuario espera que yo le dé? El área del triángulo. El área del triángulo. El área del triángulo va a constituir entonces la salida de mi programa. Un error muy común que he visto yo a lo largo de los años es que cuando quieren leer los datos del usuario, vienen y le piden base, altura y área. Pero reflexionemos un poco. Si el usuario vino a nosotros para poder conseguir el área, ¿por qué se la vamos a preguntar? Si él lo que quiere es que nosotros saquemos la cuenta y le entreguemos el numerito, él no quiere sacar la cuenta. Entonces yo no puedo preguntarle al usuario que me dé el área. No tiene ningún sentido, carece de sentido. Cuando hay fórmulas, lo común, lo que no va a fallar es que todo lo que esté del signo de igualdad hacia la derecha son las entradas y lo que esté del signo de igualdad hacia la izquierda es la salida, porque es lo que se está asignando. No en todos los casos aplica, pero sí es una buena estrategia al menos para iniciar y saber que cada fórmula eso es lo que me está otorgando. Esta entrada y esta salida a la que yo me refiero son la entrada y la salida de la aplicación como tal. ¿Ok? Lo que yo voy a ingresar y lo que voy a obtener. Luego que yo acabo con esto, que ya incluso tengo hasta mis variables, porque observen que tengo los identificadores. Tengo base, altura y área. Ya los tengo. Termino la fase de análisis y comienzo la producción del algoritmo de cómo voy yo a resolver el problema. Voy a ubicarme acá dentro del main para escribir un primer algoritmo general. Todo, por supuesto, entre comentarios porque esto no se va a compilar. Entonces, aquí voy a poner algoritmo general. El algoritmo general, muchachos, va a ser un cuento rápido y conciso de cómo resuelvo yo el problema. Entonces, yo puedo escribir algo como esto. Obtengo por teclado la base y la altura. Luego, a área le asigno la multiplicación de la base por la altura dividida entre 2. Finalmente, imprimo el área. Cada uno de nosotros va a producir un algoritmo general totalmente diferente, ¿ok? Porque esta es la huella de nuestro cerebro. ¿Cómo es que está pensando mi cerebro? Esto no significa que este sea el mejor algoritmo general del planeta, atención, pero es un algoritmo general, un algoritmo que me resuelve el problema. Y en parte eso es lo que queremos con los fundamentos, que usted pueda resolver el problema, así le lleve 200 líneas de código a resolver algo que iba a ser en 5 líneas. No hay problema, tiene que poder tener su algoritmo. Yo voy a mejorarlo un poco, porque yo sí siento que está muy largo todavía. Por ejemplo, obtengo base y altura. Base y altura. Luego, a área le asigno, incluso puedo aquí reconvertir, ¿no? Que este es un ejercicio de cuarto grado de primaria, que es cuando usted lo mandan a escribir en español, en letras, en frases, una fórmula, ¿ok? O viceversa. Es un problema de cuarto, quinto grado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, ok, a área le asigno la división. Voy a borrar esto porque lo voy a cambiar. La división de la multiplicación entre la base y la altura y 2. Finalmente, imprimo el área. Esta es una forma en la que yo estoy indicando precisamente los paréntesis. Luego, a área le asigno la división
de la multiplicación entre la base y la altura y 2. Acá puedo omitir esta coma y se va a comprender perfectamente. Pero quizá empieza la cosa a ser un poco más, no turbia, sino es otra forma de verlo. Incluso pudiera yo poner esto acá. Luego a área le asigno, que es un igual, ¿cierto? Y pongo, le asigno y puedo atreverme a poner incluso la formulita, porque es un algoritmo, a la final es eso. Base por altura entre 2. ¿Son necesarios los paréntesis? No, porque yo sé que la jerarquía de operadores va a ser primero la multiplicación. Y finalmente imprimo área. Observen que yo he ido reduciendo el algoritmo y a medida que yo lo reduzco, empiezo a producir lo que se denomina un algoritmo específico. Por ejemplo, ya acá yo puedo venir y decir, obtengo la base y la altura. Yo puedo decir, oye, voy a leer del teclado base y altura. Luego a área le asigno base por altura entre 2 y finalmente mando a imprimir área. Y observen que está quedando muchísimo más compacto. Pero para poder que sea un algoritmo específico, finalmente, yo debo indicar dos cosas o una cosa muy importante. La primera es que debo crear las variables. Así que voy a indicar aquí crear. ¿Crear qué? Base y altura. ¿De qué tipo? Del tipo real, ¿cierto? Porque pueden ser decimales, no solamente enteros. Y la segunda parte que usualmente se hace es la inicialización. Es decir, que yo inicialice base, altura y área. Aquí me faltaron base, coma, altura y área. Tengo que crearlas todas del tipo real. Que esto en algoritmo específico yo puedo omitir el crear y decir, oye, base, altura y área son del tipo real. Esto es algoritmo específico, pseudocódigo. No estoy codificando en C++ todavía. Esto se puede ir para cualquier lenguaje, Java, Python, C Sharp, C, el que sea. ¿Ok? Y la otra parte es que yo pudiera llegar y decir que a la base le asigno un cero, es decir, que yo le voy a dar una forma para conocer bien los elementos, qué valores tiene cada elemento. Pero lo voy a omitir, porque como yo aquí leo la base y la altura, no hay chance de equivocación. Pregunto, ¿se entiende este algoritmo específico? Resuelve mi problema tajantemente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, vale. Es importante que reflexionen sobre cómo se fue transformando de general a específico, porque eso lo hace su cerebro con el subconsciente. Lo hace de forma automática en muchas oportunidades. Entonces, el ejercicio acá es que usted se detenga a pensar cómo está pensando su cerebro, qué información le está ocultando para resolver un problema. Porque la persona que se va directamente a la codificación le está dejando todo al subconsciente del cerebro. Y entonces cuando venga un problema mucho más complicado, no entrenó para resolverlo. Entonces ahí va a colapsar. Va a ser muy, eso casi es seguro. Ok, voy a empezar con la traducción porque el algoritmo específico sí ya lo voy a traducir directamente a mi código, que es la traducción que les estoy diciendo. Pero así todavía no está traducido. Por ejemplo, si yo quiero crear base, altura y área del tipo real, eso no se especifica así. Yo primero voy a indicar el tipo, que sería float, luego indico base, coma, altura, coma, área. No puedo escribir y termino en punto y coma. De esta manera yo traduje mi algoritmo específico, la primera línea por lo menos, a código C++. Luego voy con leer. Leer no lo hemos hecho, así que este queda pendiente ahorita, lo voy a comentar. Y aquí viene área. Área ya está prácticamente traducida. Lo único que le falta es ponerle acá un punto y coma. E imprimir sí lo sabemos hacer. Imprimir es un cout porque él es el que se encarga de mandar a imprimir en la consola. Pongo un operador de inserción y puedo agregar un texto, ¿no? Que diga, por ejemplo, área igual a, y aquí operador de inserción, área, que es quien va a contener el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Termino con punto y coma. La cuestión es el leer. Leer va a ser muy sencillo. Lo primero que yo necesito es mandarle al usuario un mensajito que le diga, por favor, introduzca la base y el área del triángulo. Entonces yo voy a indicar aquí un cout, operador de inserción, y mando el mensaje en comillas dobles. Por favor,
introduzca la base y la altura. Creo que con esto pueda entender el usuario correctamente qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Punto y coma. Y ahora viene la lectura. Al principio yo les comenté a ustedes que teníamos dos objetos muy importantes dentro del STD, que era el cout y el sein. Y les dije que el cout se encargaba de la consola, básicamente, que es lo que ya hemos visto, y el sein, que no lo hemos utilizado, se encarga del teclado. Entonces, una vez que yo ya le indiqué al usuario por mensaje que introduzca la base y la altura, se supone que el usuario va a introducir 7.3, 8.4. Tiene que introducir algo, porque le estoy pidiendo que lo haga. Entonces vamos a suponer que el usuario es capaz de hacerlo. Yo con el objeto sein le voy a indicar, mira sein, ve y recoge del teclado lo que, bueno, del buffer de entrada, que va a ser lo que presione en el teclado, lo que el usuario marque. Entonces, como son dos cosas, yo voy a utilizar, en vez de un operador de inserción, va a ser un operador de extracción, que es el contrario al del cout, ¿ok? Porque el del cout es de inserción, yo le envío, mientras que el de sein es extracción, yo recojo, ¿ok? Entonces, voy a recoger los dos valores que me va a mandar el usuario. El primero va a ser la base, porque así fue como yo lo pedí, que me mande la base. Entonces yo aquí leo la base, punto y coma. Termino la instrucción. Y luego le vuelvo a decir, mira, Sein, van a poner otro valor. Por favor, recógelo y me lo guardas aquí, en altura. ¿Qué hace el Sein? Que si el usuario, aquí está la RAM, vamos a suponer que esta es nuestra RAM, y que por aquí está la base, y por aquí está la altura. Si el usuario en la consola, en la pantallita negra, marca un 7, entonces ese primer número, el sein se lo va a asignar a la base. Es decir, que ahora la base va a tener un 7. Él lo hace internamente, no lo tenemos que hacer nosotros. Ya en esta línea, la base tiene un 7. Y si de segundo el usuario marca un 8, se lo va a poner a la altura porque es el segundo que yo estoy leyendo. Esto no necesariamente puedo leerlo en dos líneas, puedo leerlo en una sola línea. Leo primero la base y luego le digo, mira, y el siguiente lo pones en la altura. Y cierro con punto y coma. De esta manera, miren lo que va a ocurrir en la consola. Voy a compilar y ejecutar. Entonces, bueno, acá me sale. Miren, por favor introduzca la base y la altura. Y se quedó ahí el cursor esperando, mirándome para que yo introduzca los valores, lea la información y dé el valor. El sein está esperando. Yo marco 8.8. Puedo dar un enter perfectamente. Y si doy un enter, el cursor sigue esperando, porque lo que leyó primero fue la base, pero te está esperando la altura y hasta que usted no introduzca la altura, no avanza. Entonces vengo acá y escribo, bueno, la altura es 7.5 y doy un enter. Ya en ese momento él recoge la altura y bota el área. Dice 33. Vamos a ir revisando todas estas cosas. Entonces acá voy a tener, obviamente en la siguiente línea, pues a área se le asignó base por altura entre 2 y pues lo que dio, que fue eso, lo que está allí.